Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Primero que nada, les menciono que este webinar está siendo grabado para información de todos los participantes. Y ya pasando al tema que nos compete, bueno, este webinar tiene como objetivo presentar el estudio titulado Análisis de dos opciones tecnológicas de reconversión de termoeléctrica y su integración al sistema eléctrico nacional, el cual fue realizado en el marco del proyecto Descarbonización del sector energía en Chile, del programa 4E de la GIZ, que tiene como contraparte al Ministerio de Energía de Chile. Este estudio se realizó tomando en cuenta el escenario de cierre de centrales termoeléctricas a carbón que se tiene actualmente en Chile y la necesidad de buscar alternativas sustentables que puedan entregar potencia, suficiencia, flexibilidad, inercia y control de tensión al sistema eléctrico de manera que éste pueda integrar de manera eficiente y segura generación renovable variable. Teniendo en cuenta esto, en el estudio se analizaron alternativas de reconversión, por un lado con tecnologías de hidrógeno verde y por el otro lado con condensadores síncronos. Antes de comenzar con el programa del día de hoy, quiero invitar a Rainer Schroer, director del Programa Energía Renovable y Eficiencia Energética de la GIZ, para que se pueda unir, habilite su cámara y nos dé unas palabras de bienvenida. Muy bienvenido, Rainer. Hola, buenos días. En nombre de la GIZ, de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, quisiera brindarles la más cordial bienvenida a este evento virtual sobre el lanzamiento de estudio de reconversión de termoeléctricas a hidrógeno y condensadores sincrónicos. Desde 2014, nuestro programa de energías renovables y eficiencia energética, 4E, está realizando diversos proyectos junto a nuestra contraparte principal, el Ministerio de Energía. Los proyectos son financiados por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, con el objetivo general de contribuir a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Todo nuestro trabajo tiene un fuerte enfoque para apoyar la estrategia de descarbonización de la matriz energética de Chile, con la cual esperamos contribuir al carbón neutralidad al 2050. Un tema muy relevante de nuestro trabajo es de encontrar soluciones adecuadas para la reconversión de plantas termoeléctricas para facilitar y agilizar el proceso de descarbonización. Una alternativa que estamos desarrollando junto a las empresas AES y ENGIE en este momento es la reconversión de termoeléctricas en almacenadores de energía renovable con energía térmica en sales fundidas, denominadas batería Carnot. Otras alternativas son la reconversión de termoeléctricas a plantas que queman hidrógeno verde o en unidades de condensadores síncronos, que son capaces de fortalecer la seguridad del sistema de transmisión eléctrica del país. ¿Por qué estamos trabajando en este tema? Porque sin el desarrollo de ese tipo de ideas innovadoras, la transición energética en Chile no se puede conseguir tan rápido como todo el mundo está esperando. También porque son ideas que son útiles para otros países. En nuestro caso, el Ministerio de Alemania de Medio Ambiente tiene un gran interés de divulgar las experiencias de Chile en este desafío concreto de la transición energética a otros países. Estoy muy feliz de haber llegado a muy interesantes resultados con este estudio sobre nuevas ideas al respecto de la reconversión de termoeléctricas al carbón en Chile, y espero que las presentaciones de los resultados del estudio inspiren a una fructífera discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Rainer. También saludamos e invito a unirse al webinar si puede compartir
habilitar su cámara, por favor, a Carlos Barría, jefe de la División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales del Ministerio de Energía, quien también nos dará unas palabras de bienvenida en nombre del Ministerio. Muy bienvenido, Carlos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? ¿Me escuchan bien? Sí, me parece que Sí, sí. todo bien, todo bien. Súper. Bueno, primero que nada, agradecer a GIZ que nuevamente eh, termina, ¿cierto?, un estudio de mucho interés para nosotros y de mucha utilidad, siendo parte, ¿cierto?, de toda la investigación y estudio que hemos llevado a cabo durante muchos años para apoyar la transición energética de Chile. Este tipo de iniciativas son muy importantes porque le da relevancia y rigurosidad técnica, ¿cierto? E investigaciones en disciplinas de avance, ¿cierto? Porque necesitamos una serie de desarrollos para lograr la transición energética del país y todas las tecnologías obviamente tienen que ser analizadas, revisadas para ver cuáles son las oportunidades que tiene esta transición energética para el país. Y este estudio viene a fortalecer también todo nuestro desarrollo de planificación energética que hoy día estamos desarrollando. Para los que nos están escuchando, los que nos están viendo, hace algunas semanas atrás publicamos el informe preliminar de la planificación energética de largo plazo del país, ¿cierto? Que es la base de las expansiones de la transmisión eléctrica del sistema eléctrico nacional particularmente, y donde llevamos a cabo un extenso trabajo para abordar y definir escenarios energéticos de largo plazo. En esta oportunidad definimos tres escenarios que después más adelante Alex va a ir contando un poquito más de detalle en este contexto. Eh, y para esto definimos, además de las necesidades energéticas que tendrá el país los próximos 30 años, también las necesidades de oferta energética, las necesidades tecnológicas, las necesidades de infraestructura y en todo el ancho de banda, ¿cierto?, que significa la energía en Chile, con una base estructural importante, que es la carbono neutralidad, ¿cierto? Eh, el Chile ha tenido en los últimos 2 años un avance histórico en términos de compromisos climáticos. Queremos ser carbono neutrales al 2050, ojalá antes podamos ser carbono neutrales. Estamos retirando nuestras centrales a carbón, ¿cierto? Lo que significa un avance importante y colocarnos a la vanguardia del mundo en materia de descarbonización. Estamos integrando una tremenda cantidad de energías renovables al sistema eléctrico, lo que trae importantes desafíos no solamente en materia de inversiones, sino que también de preparación al sistema eléctrico para lograr integrar toda esa cantidad de energías renovables que tiene una característica bien particular. Es electrónica de potencia y va a requerir tecnología y investigaciones asociados para poder integrar la mayor cantidad de este tipo de tecnología a los sistemas eléctricos. Vamos a ser pioneros probablemente en los próximos años en el mundo como un país, como un sistema eléctrico, ¿cierto?, que integra esa cantidad, una cantidad por sobre el 50 o 60% de este tipo de tecnología al sistema y para eso requerimos y estamos ya desde hace un tiempo preparándonos para ese desafío. Estamos integrando distintos tipos de nuevos consumos, ¿cierto? La climatización, por ejemplo, queremos cambiar cómo nos calefaccionamos, particularmente en las ciudades del centro sur, que hoy día utilizan leña, que ustedes saben es muy contaminante, tiene una contaminación local y un efecto en la salud importante. Queremos que ojalá ese tipo de usos sean o electricidad u otros combustibles limpios, ¿cierto? El hidrógeno verde, por supuesto, trae enormes oportunidades para el país, pero también distintos desafíos para los sistemas eléctricos, particularmente aquellos que se van a ir conectando al sistema eléctrico nacional. Es una nueva demanda que se va a tener que gestionar de una forma inteligente. Y asimismo, electromovilidad. Electromovilidad también va en los próximos años probablemente más temprano que tarde, antes de lo que todos
creo yo, proyectamos, va a empezar a integrarse una cantidad importante de electromovilidad, lo que va a hacer que el sistema eléctrico también tenga un nuevo consumidor, y para eso hay que prepararse con gestión inteligente, pensando en redes resilientes, ¿cierto? Si uno resumiera la carbono neutralidad, la ambición climática o la transición energética del país en frases simples, significa electrificación. Electrificación de usos energéticos que hoy día son utilizados, ¿cierto? Son con combustibles fósiles, y que también hace algún tiempo atrás se proyectaban, ¿cierto? En usos con combustibles fósiles. Hoy día, climatización, electromovilidad, hidrógeno verde, energía en la industria, ¿cierto? Energía en la minería, energía en edificaciones, se proyecta que sean cada vez más eléctricos. La planificación energética a largo plazo nos muestra que hoy día, ¿cierto? El 25% de los usos energéticos son con electricidad. Vemos que al año 2050, en los distintos escenarios, ¿cierto? Entre un 50, ¿cierto? Más de un 70% de los usos energéticos totales del país van a ser con electricidad. Y para eso requerimos un sistema resiliente, un sistema eléctrico confiable, ¿cierto? Tenemos que fortalecer la calidad de servicio, porque ahora vamos a depender no solamente de nuestra electricidad, la luz, ¿cierto? De nuestras casas, sino que ahora vamos a depender la climatización, la calefacción, el aire acondicionado, los autos eléctricos, ¿cierto? Vamos a depender de la electricidad. Tenemos que fortalecer la transmisión eléctrica, tener sistemas también a nivel de transmisión resiliente. Tenemos que tener un mercado eléctrico también preparado para este desafío, ¿cierto? Promover distintas nuevas tecnologías como los sistemas de almacenamiento, y para eso también este estudio tiene una relevancia importante porque nos abre el abanico de oportunidades tecnológicas de reconversión de centrales que hoy día utilizan carbón, ¿cierto? Y para que nos puedan ayudar, ¿cierto? A no solamente reconvertir este tipo de centrales, sino que reconvertirla a tecnologías que son necesarias para el sistema eléctrico desde el punto de vista de la seguridad, de la confiabilidad del sistema eléctrico. Vamos a requerir distintos sistemas de gestión de la demanda, como les decía, la eficiencia energética en las casas también, si queremos climatizar con electricidad, ¿cierto? Vamos a necesitar casas aisladas con una buena eficiencia energética. En definitiva, tenemos que ir probando también nuevas tecnologías, tenemos que lograr que el país esté a la vanguardia de la investigación tecnológica en materia de sistemas eléctricos, porque ese es el desafío que vamos a tener y que estamos hoy día ya enfrentando como sistema eléctrico. Finalmente, nuevamente felicitar a los consultores, agradecer nuevamente a GIZ por el nuevo apoyo, por ir fortaleciendo, ayudándonos a complementar y fortalecer nuestra planificación energética, ¿cierto? Así que les deseo un muy buen webinar, aprovechenlo bien, hagan las preguntas que requieran, ¿cierto? Y además me imagino que esto va a estar también disponible para todos después para su reunión. Así que muchas gracias y agradecido. Muchas gracias por tus palabras, Carlos. Justamente como decía, el webinar está siendo grabado, va a estar disponible luego de esta jornada en la página web de GIZ, junto con el estudio. El estudio lo vamos a subir durante el día de hoy. Yendo muy brevemente por el programa que tenemos para esta jornada, primero tendremos una presentación de Alex Santander, jefe de Unidad de Planificación Energética y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Energía, quien nos hablará de la planificación energética a largo plazo y las alternativas tecnológicas para la red eléctrica del futuro. Luego de esto, Natalie Montezuma, máster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y asesora técnica del programa 4E de la GIZ, nos presentará los resultados del estudio de reconversión. Y por último tendremos un panel de discusión para hablar sobre ambas presentaciones, los temas más importantes sobre el estudio, las preguntas que vayan surgiendo durante la jornada, obviamente. Y en este panel, además de Natalie y Alex, también nos acompañará Tomás Meyer, ingeniero civil de industrias con diploma en Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile e ingeniero de estudio en desafíos asociados a transformación de centrales eléctricas e hidrógeno verde de la consultora Inodu, a quienes se le encargó el presente estudio.
Además, los invito también a dejar sus preguntas en el chat. En la parte final del webinar la iremos respondiendo. Y solo en caso que tengan algún problema de audio durante la presentación, pueden presionar en los 3 puntitos de la parte derecha superior de la pantalla, luego ir a configuración de dispositivo y en esa opción pueden habilitar el audio elemento. Sin más que decir, le dejo la palabra a Alex Santander para la presentación sobre la PELP y aprovecho de darle la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, José. Espero que se escuche y voy a compartir pantalla, sí. Voy a hacer la pregunta de rigor, si es que la logran ver. Acá, ventanas y ahí. ¿Se ve o todavía no? Te escuchamos perfecto, pero todavía no se ve la pantalla. ¿Se ve? Está cargando, pero no sé si la logran ver ahora, todavía no. ¿Aló? No, aún está cargando, me parece. Sí. Bueno, por mientras se carga, espero que se carguen estos segundos, agradecer nuevamente la invitación y agradecer en primer lugar el estudio y el apoyo constante de GIZ con nosotros en este desafío que tenemos de ir haciendo la planificación energética a largo plazo y dar señales claras del futuro energético para el país. También aprovecho de agradecerle al coordinador eléctrico. Es bueno mencionar que en este trabajo también trabaja. Sí, me parece que perdimos a Alex por un momento. Vamos a ver si se vuelve a unir en los próximos segundos. Ahí sí. Parece que me pegué, ¿o no? Sí, te perdimos por un momento, pero ahora te escuchamos, Alex. Y se ve la pantalla, pero se veía la pantalla incorrecta. Entonces, ahora voy a compartir de nuevo. Creo que era un problema de Teams, así que mis disculpas. Sí, no hay problema. Ahí está. Ojalá que ahora se vea. Voy a cruzar los Ahora dedos. se ve y se escucha perfecto. Muchas gracias, Alex. Ya, perfecto, se agradece. Entonces, no sé en qué parte me quedé, pero había agradecido a GIZ, por supuesto, por el constante apoyo, al coordinador eléctrico, a la Subgerencia de Planificación, por acompañarnos en este estudio, al consultor, que es un estudio muy interesante que Natalie va a presentar, y finalmente a la Comisión Nacional de Energía, con quienes todos estos estudios también se transforman en algo bien concreto, que es la expansión de la transmisión eléctrica. Entonces, muchas gracias y vamos a avanzar con esta presentación. Se ve el cambio de slide, ¿cierto? La otra vez no se veía. Sí, se ve. Perfecto. Y bueno, si son problemas de conexión, quizás después podría deshabilitar tu cámara y así de repente se funciona de mejor manera. Solo si tienes problemas, pero se ve y se escucha perfecto y las slides también están cambiando hoy. Perfecto, muchas gracias. Cualquier cosa ahí deshabilitamos la cámara. Entonces, el contexto energético lo voy a pasar muy rápido porque ya Carlos nos dio un muy buen resumen de todo lo que estamos haciendo. Y siempre partimos con esta lámina, que no está de más repetirla, que muestra en el fondo el problema que hemos tenido con las emisiones de gases de efecto invernadero, y no solo eso, también emisiones locales a nivel país, producidas principalmente por el sector energético, ya sea por el sector eléctrico en su mayoría, pero también por el sector transporte, por el uso en industria, por la edificación y también por algunas emisiones fugitivas que se ven ahí en el gráfico. Entonces, casi el 80% de la contaminación y de las emisiones globales o de gases de efecto invernadero provienen del sector energético, lo que hoy día nos transforma en un sector clave, como un sector que puede solucionar y va a solucionar este problema como tal. Entonces, solo eso.
Y esta lámina también engancha muy bien con eso porque muestra todo el potencial de energías renovables que tenemos como país, un potencial bastante importante que supera hoy día por 80 veces la capacidad instalada actual del sistema eléctrico nacional, y eso sin considerar superposición territorial. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos 2.300, casi 2.400 gigawatts de potencia renovable no comparten el mismo territorio, sino que están calculados de manera óptima para que el territorio esté atribuido a una tecnología en particular. Entonces, si empezamos, ¿a qué quiero llegar también con esto? Si empezamos a hacer proyectos híbridos, multitecnológicos, probablemente ese potencial puede seguir creciendo. Dicho eso, tenemos ahí sí. Tenemos el desafío de la carbono neutralidad al 2050 con diferentes medidas que van a afirmar en el fondo este desafío. Entre ellas, las más importantes de mencionar son la eficiencia energética, las energías renovables, la electromovilidad, el hidrógeno verde y también, por supuesto, la captura adicional por parte de nuestros bosques para absorber todo lo que terminemos emitiendo en ese momento. ¿Qué más? Importante acá mencionar que todas esas medidas que acabo de nombrar, la mayoría son de electrificación. El 80% de las medidas, en el fondo, que estamos proponiendo y más, son de electrificación, y algunas también son de electrificación indirecta, como el hidrógeno, que para producirlo requiere, por supuesto, electricidad. Y como en el fondo requerimos mucha electricidad para ser carbono neutrales y alcanzar nuestras metas climáticas y ambientales, por supuesto tenemos que limpiar nuestra matriz eléctrica. Y para limpiar ya hemos iniciado un importante y progresivo retiro de centrales a carbón, que a la fecha ya sabemos que en el año 2025 vamos a tener el 65% de la capacidad inicial a disposición para retirarla del sistema eléctrico nacional. Y todo eso nos sigue encaminando hacia un futuro renovable y un desarrollo sustentable del país. ¿Qué más? Ahora entramos de lleno en lo que es el futuro de la energía. Ese era nuestro contexto energético, que creo que es bastante conocido, pero nunca está de más recalcarlo. Y lo primero que les queremos contar es que, bueno, está a disposición el informe preliminar de la planificación energética a largo plazo 2023-2027 en la página web que ven ahí. También pueden pistolear ese código QR. Y estamos recibiendo observaciones a este informe hasta el 5 de octubre. O sea, tenemos una semana más para recibir observaciones, que por supuesto están enfocados a esas observaciones al registro de participación ciudadana que está detrás de este proceso, pero en nuestro ánimo y en nuestra impronta de hacer transparente el proceso, por supuesto cualquier persona o organización interesada puede enviarnos sugerencias, comentarios, observaciones en ese plazo. Ahora voy a andar un poco en lo que dice ese informe, pero no sin antes mencionar que la planificación energética a largo plazo, para quienes no sepan, está acá en color verde, es parte de un proceso, que no voy a ahondar en mayor detalle, pero que termina orientando de manera bastante vinculante, ¿no? Diría yo, el plan de expansión anual de la transmisión que lidera la Comisión Nacional de Energía, lo que finalmente va dando origen a todas las obras de transmisión eléctrica que se van conectando y se van proyectando, por supuesto, para conexión en el sistema eléctrico nacional. Entonces, teniendo eso en mente, nuevamente vemos que la electricidad es parte sustancial de la planificación energética. Es bueno pasar a lo que les queremos comentar ahora. Que justamente la planificación energética es como una especie de viaje, un viaje que parte por definir escenarios o rutas posibles, escenarios energéticos, para identificar las necesidades o los requerimientos de demanda energética que vamos a tener como sociedad en los próximos años, tanto en el corto, mediano y largo plazo, para luego ir bajando e identificando cómo vamos a suministrar ese requerimiento energético, lo que llamamos ahí oferta energética. Y por supuesto, para conectar la oferta de energía con la demanda o la necesidad de energía, requerimos infraestructura energética o mejor dicho, requerimos también una modernización en la manera de operar nuestros sistemas energéticos y en particular el sistema eléctrico, dada la impronta que va a tener en este desafío y en esta cruzada de alcanzar la carbono neutralidad, por lo que hemos mencionado. Entonces, de todo este proceso, solo comentarles que surgieron 3 escenarios: un escenario de recuperación lenta post-COVID, un escenario un poquito más, menos optimista desde el punto de vista de la recuperación económica, pero que siempre es bueno tener presente,
un escenario carbono neutralidad, que fija la meta de ser carbonos neutrales antes del año 2050, con todo lo que ello conlleva, y el escenario de transición acelerada, que vamos más allá, es un escenario más optimista desde el punto de vista de la transformación tecnológica, y nos estamos planteando ahí ser carbono negativos ya al año 2050, o sea que vamos a emitir menos de lo que absorbemos, lo cual es como el escenario que quisiéramos apuntar, por supuesto, desde la aspiración. Dicho eso, solamente acá mostrarles la tabla resumen de lo que fue estos escenarios, una tabla donde se muestran distintos factores y grupos de factores y la incidencia en cada uno de los escenarios. Y sin entrar en mayor detalle, quiero que fijemos un poco nuestra atención en el penúltimo grupo, que se llama Operación del Sistema Eléctrico Nacional, donde aparecen dos factores que fueron trabajados con el proceso de participación ciudadana, denominados el uso del gas y el diésel, y el cierre de las carboneras. Y tienen diferentes valores cada uno de esos factores, pero me gustaría que nos fijáramos en el de transición acelerada, donde estamos diciendo que el uso del gas y el diésel se va a llevar a cabo solo mediante una operación sin emisiones de CO2. Y el cierre de las carboneras va a ser un cierre acelerado que al 2030 ya debiese estar completamente retirado todo el parque generador a carbón, lo cual plantea un inmenso desafío que los resultados están dando cuenta, y vamos a tener que correr bastante para alcanzar esa meta que nos estamos poniendo en este escenario particular. Entonces, continuando con esto, lo que les decía, en el fondo tenemos motivadores o habilitantes o impulsores de nuevas tecnologías, como lo son la trayectoria de retiro de centrales a carbón, que pueden ver en el gráfico de la izquierda, que va retirando bastante progresivamente, y por supuesto eso tenemos que reemplazarlo con distintas tecnologías. Lo primero es intentar reemplazarlo con renovables variables, como lo son la solar fotovoltaica y las centrales eólicas, pero sabemos que no todo se puede reemplazar solo con ese tipo de tecnología, sino que el sistema requiere otras tecnologías que apoyen y que permitan abastecer la demanda de manera segura y económica en el sistema. Entonces, ahí empieza la motivación de este estudio que vamos a presentar a continuación. Y finalmente, por el otro lado, en el gráfico de la derecha, aparecen las consideraciones que hemos puesto a las trayectorias del impuesto a las emisiones de CO2, viendo que hay algunas trayectorias más asociadas a los escenarios optimistas que llevan el impuesto a las emisiones de CO2 a cerca de $70 la tonelada de CO2 equivalente en el mediano o largo plazo. Entonces, eso también es un habilitante para tecnologías limpias, que es donde quiero empezar a apuntar en esta presentación. Y por último, esto lo mencionaba Carlos, de la misma manera que está reflejado acá en el gráfico, justamente hoy día en el gráfico pueden ver el nivel de electrificación que tenemos sobre la oferta total de energía en el país. Y hoy día partimos con cerca de un 24 o 25% de electrificación de nuestros usos energéticos como sociedad, y nuestra estrategia de carbono neutralidad nos lleva a un rango entre 50 y 75, más o menos entre la mitad y 3/4 de la energía en el 2050 serían provistas con electricidad, ya sea conectado directo a la red o de manera indirecta a través de combustibles sintéticos como el hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces, por supuesto, el mensaje que dice ahí, que la electrificación de uso energético se va a realizar en usos del transporte, climatización, industria, minería, y no solo se requieren redes eléctricas confiables, sino también resilientes, entendiendo que los impactos del cambio climático se están viendo cada vez más fuertes en el mundo entero, y nuestro país no está ajeno a ello. Sí, muy por el contrario, está muy expuesto a los cambios a los efectos del cambio climático. Y para remontar nuestra discusión a lo que hay hoy día, este gráfico nos muestra la generación mensual del sistema eléctrico nacional, con los diferentes colores típicos. De abajo hacia arriba vamos de lo térmico: carbón, gas, diésel, luego biomasa, geotermia, hidráulicas, eólica y fotovoltaica en amarillo. Entonces, en la línea roja podemos ver la participación del carbón en nuestra matriz de generación eléctrica, y en color verde, en la curva de abajo, pueden ver el porcentaje de inserción de energías renovables variables, que ya está superando el 20%,
y con todos los proyectos que hoy día están en construcción y se van a poner en servicio en lo que resta de año, más el próximo año, debiésemos alcanzar niveles de participación de renovables variables bastante interesantes, que nos van a acelerar desafíos que veíamos hace poco en el mediano plazo. Hoy día ya los estamos viendo para el muy corto plazo, entonces tenemos que actuar y estos estudios nos sirven para poner en la mesa las discusiones cuantitativas sobre las acciones que tenemos que tomar en el mediano, o sea, en el corto plazo para habilitar el mediano plazo que deseamos. Dicho eso, la capacidad instalada actual de generación en nuestro país por región se puede ver ahí en el gráfico. Podemos ver que Antofagasta y Biobío son las regiones que más concentran capacidad eléctrica con sus diferentes colores. Ahí pueden ver el carbón en negro o en plomo muy oscuro, y ese carbón ya no va a estar en el mediano plazo. Sabemos que al 2025 el 65% de esa capacidad se va a reducir, lo que va a traer desafíos bastante importantes que voy a empezar a tocar en la lámina que viene. Porque les pido que veamos muy atentos este gráfico, porque estos colores van a cambiar y los vamos a transformar en colores que representan la capacidad rotatoria o de las máquinas rotatorias que tiene el sistema eléctrico. Entonces, si hacemos un clic, ahí las mismas barras ahora se transformaron en capacidad rotatoria de máquinas que están girando en el fondo y pueden proveer seguridad a la red de manera clásica, y podemos ver en un color más claro, ahí como un verde bien claro, las máquinas que representan condiciones rotatorias pero de termoeléctricas, ya sea de carbón, de gas y de diésel, que son las que van a ir, por supuesto, disminuyendo su participación de manera progresiva en el corto plazo, mediano plazo, el carbón, y el gas natural, por supuesto, va a ir un poco más en el largo plazo porque es el combustible de la transición energética, pero también esperamos que esa barra vaya disminuyendo de manera natural con los usos combustibles tal como existen hoy día. En azul tenemos lo rotatorio renovable, llámese todo lo que es centrales hidráulicas, centrales geotérmicas, centrales CCP, en el fondo que son máquinas que están rotando y pueden entregar seguridad a la red, pero son renovables, en el fondo que no emiten CO2 al ambiente. Y en color verde, un poquito más oscuro, aparece toda la capacidad que es renovable variable. En el fondo se conecta a la red mediante inversores de potencia y son elementos estáticos que no están girando y por lo tanto no pueden entregar algunos atributos particulares que requiere el sistema. Sí pueden entregar inercia, como lo vimos en el webinar pasado en el marco del estudio de inercia sintética, pero hay otros atributos de la red que deben entregarse de otra manera, que es lo que toca este estudio. Entonces, dicho eso, acá aparecen 4 conceptos relevantes que son bastante añejos como concepto, pero que empiezan a tomar una impronta distinta, dado el cambio tecnológico que se nos viene y que está llegando de manera bien acelerada, que son el control de frecuencia y la inercia, en el fondo, que fue lo que se tocó en el webinar pasado del estudio de inercia sintética, donde vemos que los elementos, los conversores de potencia, la electrónica de potencia propiamente tal, puede participar en este control y podría disminuir los requerimientos de control clásicos. En el fondo podemos desplazar ciertas máquinas antiguas incorporando renovables variables mediante inversores que participen en este control. Está el control de tensión, que en ese caso son soluciones en general mucho más económicas desde el punto de vista del sistema completo, y está bastante más abordado con soluciones bien interesantes desde el punto de vista tecnológico, como los STATCOM y todos estos elementos que manejan en el fondo potencia reactiva en la red y controlan tensión. Y empieza a aparecer otro concepto, que es el concepto de fortaleza de la red. ¿Qué tan fuerte desde la mirada clásica es mi red? Y está muy relacionado al nivel de cortocircuito que tengo frente a fallas. Sabemos que los inversores de potencia frente a una falla tienen 2 opciones: desconectarse para proteger los semiconductores que forman parte de este inversor, o bien entregar potencia, pero potencia nominal, justamente porque estos dispositivos semiconductores no pueden sobrecargarse con corriente, porque en el fondo son muy sensibles a eso. Entonces, si queremos más potencia de cortocircuito, es complejo entregarla desde los inversores y debe ser entregada en particular y en general desde máquinas que son rotatorias, máquinas que están rotando, que acumulan energía en su eje y frente a fallas entregan potencia de cortocircuito a la red.
Y finalmente, la cuarta eje de estos nuevos conceptos es la gestión de la demanda, que como Carlos muy bien lo mencionaba, se empieza a ser clave en este desafío de ser carbono neutrales y electrificar mucho consumo, porque hoy día no solo interesa electrificar, sino que también interesa saber cómo vamos a usar esa energía eléctrica, porque la forma y la manera en que usemos la energía eléctrica va a impactar directamente en infraestructura, que en el fondo impacta en el precio de la energía eléctrica finalmente, pero también va a impactar en la operación de la red eléctrica. Entonces, una gestión de la demanda muy buena y muy óptima, que en el fondo permita una optimización mejor de la red eléctrica, va a tener impactos positivos en la red y impactos que se están notando fuertemente de manera económica como un beneficio. Entonces, desde ya tenemos que incentivar la gestión de la demanda, no para mañana, sino para hoy día, porque ya eso se está viendo que estamos en un momento óptimo para empezar con la gestión de la demanda y que no se nos arranquen los nuevos consumos sin gestionarlos en el futuro. Entonces, eso, y ahora la proyección y los desafíos del sector eléctrico, en el fondo principales que vemos. Acá también voy a pasar muy rápido la evolución de la demanda eléctrica. Acá pueden ver la evolución para 3 escenarios de la planificación energética a largo plazo, para todo la primera década y para años posteriores como el 2035, 2040 y 2050. Quiero que nos quedemos solo con los titulares que aparecen acá, que en el fondo al año 2050 podríamos duplicar nuestro consumo eléctrico en condiciones menos optimistas de recuperación e incluso podríamos llegar casi a cuadruplicar nuestro consumo eléctrico si es que el hidrógeno verde, acá en color verde, verde también por supuesto, agarra vuelo tal como nosotros lo tenemos previsto en nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Entonces, ese es el gran desafío, en el fondo. Un mayor aumento de consumo, por supuesto, va a requerir mucha más energía que hoy día va a ser provista por fuentes renovables, pero también requerimos fijarnos en la seguridad de la operación de la red, que es el gran desafío que trae consigo este cambio tecnológico. Entonces, por supuesto, esa demanda se traduce, y los modelos de planificación así lo dicen, en una expansión fuertemente ligada a energías renovables, solar fotovoltaica, eólica, pero también concentración solar de potencia, almacenamiento, principalmente baterías de entre 2 a 4 horas, y por supuesto acá también hay un espacio en función de los costos y la evolución de los costos para otras fuentes renovables como la geotérmica, entre otras. Entonces acá lo importante es mencionar que al año 2050 también pasaríamos de un sistema actual que tiene cerca de 27, 28 gigawatts o un poquito más, a un sistema que tenga cerca de 80 e incluso 120 gigawatts. Y esto es solo sistema eléctrico nacional. Hay que considerar que muchas fuentes renovables van a estar operando de manera autónoma o desconectadas de la red para producir hidrógeno verde. Entonces en el sistema eléctrico nacional prácticamente triplicaría, lo que dije antes, triplicaríamos o podríamos cuadruplicar incluso la demanda, y eso implica mucha más capacidad de generación renovable, la cual tiene que gestionarse de manera adecuada. Vemos que los niveles de energías renovables variables podrían llegar al casi el 80%, 75-80% en el futuro. Y eso no quiere decir que en ese momento vamos a tener desafíos, sino que los desafíos empiezan a partir de los años que ya están a la vuelta de la esquina, próximo año y el año subsiguiente. Y por supuesto esa capacidad se transforma en energía, que es este gráfico que ven acá, y como habíamos partido esta presentación, el escenario de transición acelerada lo estamos apuntando con un 100% libre de emisiones al año 2050, que implica, por supuesto, a lo mejor el uso de combustibles sintéticos en máquinas rotatorias, que en el fondo continúen aportando ya sea energía a la red, como también condiciones de seguridad como las que vamos a ver en este estudio. Esto es lo mismo, pero es la curva diaria, solamente mostrar que esta es la situación actual. Tenemos una demanda, en el fondo, que tiene un pic en la noche y más o menos en el día, en la tarde. Y acá abajo está cómo sigue la demanda a la generación. Ahí están los diferentes colores que son iguales en toda la presentación para facilitar la lectura. Así que ahí pueden ver que el sol aparece de manera bien tímida, pero ya no tanto. Pero si nos vamos al 2030, ya ven cómo el sol se toma el protagonismo
frente a una demanda que va aumentando también de manera vegetativa, o sea, los consumos históricos van creciendo junto con el crecimiento económico del país, pero y con el aumento poblacional, pero también aparecen otros usos de manera más fuerte, usos eléctricos como la climatización, acá en color naranjo, la carga de vehículos eléctricos, electromovilidad, en color azul, y la producción de hidrógeno verde en color verde. Entonces, esto mismo en el año 2050, por supuesto, agarra mucho más vuelo, pero acá quiero que con esa imagen nos quedemos como ese es el futuro deseado y apuntemos hoy día a las acciones de corto plazo que habiliten el mediano plazo. Esto se tiene que ir caminando de a poco, el largo plazo nos permite sintonizar, pero los desafíos, por supuesto, hoy día están en el corto y en el cortísimo, corto y mediano plazo. Dicho eso, todo esto tiene una implicancia fuerte en la operación de la red, y creo que esta ya es la última sección de esta presentación, que tiene que ver con la modernización hacia una red eléctrica que va a estar dominada por la electrónica a potencia. Acá estoy haciendo un guiño con lo que fue el estudio pasado de inercia sintética, porque está muy complementado con lo que se va a mostrar en el estudio de hoy de reconversión termoeléctrica. Entonces, esto ya, yo creo que muchos de ustedes también lo saben, pero los niveles de inercia, si no hacemos nada en el sistema y dejamos que esta cosa siga creciendo sin entregar señales más concretas, van a toparse los mínimos niveles de inercia que se sitúan como las condiciones mínimas para operar de manera correcta y segura el sistema, que están en torno a los 20 gigavolts segundo. Eso lo estaríamos topando cerca de la segunda mitad de esta década. O sea, esto va a ocurrir en 4 años más o menos, con toda la conexión de energía renovable variable que se va a poner en servicio porque ya está en construcción. Entonces, si no hacemos nada, vamos a topar niveles de inercia mínima, y eso, por supuesto, no podemos hacer eso. Y en eso estamos trabajando junto a otros organismos como el coordinador para dar las señales correctas en la línea de no topar estos mínimos y no tener condiciones de seguridad complejas para la red. Y en este gráfico de la derecha pueden ver, este gráfico es interesante porque tiene en el eje vertical a la demanda y en el eje horizontal la generación renovable con elementos inversores de electrónica de potencia, básicamente generación fotovoltaica y eólica, y se puede ver, y cada uno de estos puntos que ven en el gráfico equivale a 1 hora del día en el futuro. Entonces pueden ver que hay muchas horas del día donde estamos cerca de esta línea punteada que refleja una operación con 100% de inversores. O sea, estamos cerca del 80%, en algunos momentos 90% de generación simultánea en cierta hora que está basada en inversores de potencia y por tanto serían horas del día en que habría poca capacidad rotatoria aportando a la red de manera natural. Entonces, dicho ese contexto, otra cosa que tenemos que recordar también, que el parque generador a gas natural es un parque que nos va a apoyar mucho en la transición energética, pero también tiene una vida útil como tal. Y ya vemos que hay, como pueden ver ahí en los gráficos de barra, hay bastantes centrales que ya tienen más de 20 años de vida útil, y por supuesto en una mirada al 2050 esas centrales ya no estarían operativas. Entonces vemos que del parque total, que son casi 4.000 megawatts, bajaríamos a menos de 2.000, sacando estas centrales en el mediano y largo plazo. Entonces eso nos trae un montón de desafíos, que en el fondo es cómo pasamos de un sistema hidrotérmico y todo lo que se ha venido hablando ya hace bastantes meses y años, a un sistema tecnológico variado, pero con tecnologías de vanguardia, como decía Carlos. Y acá tenemos distintas tecnologías: baterías con inversores, centrales solares fotovoltaicas con inversores y centrales eólicas con inversores. Ya analizamos lo que era inversores y la factibilidad que tienen los inversores de contribuir al control de frecuencia, al control de tensión también. Y hoy día estamos llamados en el fondo a ver los efectos de la reconversión termoeléctrica y las virtudes que tendría reconvertir termoeléctricas y activos que hoy día están ahí a la mano, en el fondo están construidos para aportar de manera limpia y sustentable a la red del futuro. Entonces, la reconversión termoeléctrica tiene varias como subdivisiones. Baterías de Carnot también ya fue súper analizado junto a GIZ en estudios previos. Y hoy día nos vamos a enfocar principalmente a lo que es condensadores sincrónicos, que queríamos indagar la factibilidad de transformar centrales termoeléctricas en condensadores sincrónicos que
En rigor son elementos que siguen rotando, pero como en vacío, en el fondo sin entregar potencia activa a la red, sino que solo asumiendo las pérdidas de la rotación per se del elemento. Pero frente a fallas, esa energía cinética que está girando en el rotor, por supuesto, se entrega a la red y permite fortalecer, usando ese concepto, la red desde el punto de vista clásico. Y el blending o el mezclado de usos de combustibles convencionales con combustibles limpios también nos va a permitir seguir utilizando infraestructura con energía inyectada a la red, pero con menos emisiones resultantes. Y este estudio también va a revisar la factibilidad de ir migrando del carbón y el gas natural hacia sistemas híbridos con blending, carbón o gas, principalmente gas con hidrógeno, o bien 100% hidrógeno pensando ya en el mediano y largo plazo. Esto es multitecnológico, acá no hay una bala de plata, sino que tenemos que apuntar en diferentes tecnologías y entregar señales claras para cada una de ellas, principalmente señales de largo plazo potentes que permitan la inversión en esa línea. Y otras tecnologías de este tipo que también están apoyando la operación de la red eléctrica y el futuro del sector eléctrico de manera sustentable son la concentración solar de potencia, otros tipos de almacenamiento. Ya lo mencioné, pero las centrales a gas como combustible de transición, las centrales clásicas a gas como un combustible de transición, entendiendo que sus emisiones son mucho menores que las de carbón. Y otras tecnologías como volantes de inercia, condensadores sincrónicos, que también lo mencionamos en la reconversión termoeléctrica, baterías de corta duración para apoyar infraestructura de transmisión y otras tecnologías. Entonces acá hay un cambio tecnológico que apunta a la digitalización, apunta a los servicios distribuidos de apoyo a la operación de la red eléctrica. Así que eso por esa parte, y este estudio nació de esa pregunta. Oye, esto en la teoría se puede, en el fondo podemos, el Estado, o sea, como las publicaciones internacionales dicen que uno puede pasar de una central termoeléctrica convencional a algo distinto, en el fondo un condensador sincrónico o a una inyección dual o un blending entre combustibles convencionales y combustibles limpios. Entonces lo que buscaba justamente este análisis, este estudio, es realizar un análisis como muy inicial de la factibilidad de pasar ciertas centrales a carbón y gas natural que ya estén instaladas en nuestro sistema eléctrico nacional hacia una migración tecnológica que siga apoyando la operación de la red, como lo son los condensadores sincrónicos, que ya expliqué un poco en qué consistían, y una generación con hidrógeno verde o combustibles sintéticos, en el fondo, que permitan esta dualidad y esta disminución de emisiones para el mismo fin. Entonces, eso es lo importante, tenemos que pavimentar el camino a la red eléctrica del futuro, pero no quiero que quede como una percepción de que este futuro está en la siguiente década, sino que este futuro está ya ahora, en el fondo está pasando hoy día, el próximo año se vienen muchos desafíos y vamos a empezar a explorar ese camino que muy pocos países, o casi ninguno, está transitando, que es poder operar el sistema con algunas horas del día, con más de un 70% de energías renovables variables operando de manera simultánea. Que es lo bueno, que en Chile tenemos mucha investigación en esa línea, investigación básica e investigación que tenemos que seguir dándole la tonalidad cada vez más aplicada para estos desafíos, y estamos migrando de hoy al 2050, pasando por un proceso muy desafiante que nos va a mantener muy entretenidos a todos los que estamos acá, que es la humanización de la red eléctrica, y que implica diferentes cambios de paradigma también, que muchos de nosotros traíamos desde la enseñanza y la operación convencional hacia una operación inexplorada, como lo decíamos. Entonces vamos a pasar de un control de frecuencia basado en inercia convencional, control primario con centrales rotatorias grandotas que en el fondo se coordinan mediante llamadas telefónicas en muchos casos, con recursos en el fondo orientados y puestos en grandes centrales, o sea, hay pocas centrales del sistema que aportan mucho hoy día, a un control de frecuencia muy tomado orientado al control rápido de frecuencia con un control centralizado, o sea, un control que permita manejar el recurso distribuido que vamos a tener. Hoy día, en el futuro van a haber cientos, o si no, miles de plantas que van a estar inyectando de alguna manera energía a la red, pero también van a estar contribuyendo con seguridad operacional, y por supuesto eso ya no se puede
gestionar de la manera convencional, y por eso varias señales que apunten en la digitalización. También se ha escuchado por ahí del coordinador, por ejemplo, la virtualización de la red, apuntan en el sentido correcto de ir orientando el control centralizado y un control digital de la operación de la red. ¿Qué más? Tenemos hoy día una predominancia, y con esto estoy terminando, de fenómenos electromecánicos asociados a las máquinas rotatorias, en el fondo, y vamos a ir pasando a una predominancia de fenómenos electromagnéticos y conmutación de dispositivos de electrónica de potencia, pero no podemos tener 100% de fenómenos de solo conmutación de dispositivos de electrónica de potencia, sino que la red requiere también ciertos niveles mínimos de cortocircuito, la misma demanda, por ejemplo, los consumos mineros que trabajan con dispositivos de electrónica de potencia y con conmutación de semiconductores, requieren niveles mínimos de cortocircuito. El HDC futuro que pongamos, que vamos a poner en nuestro sistema, que esta línea en corriente continua también requiere niveles mínimos de cortocircuito, y es la motivación del estudio de hoy, que podemos seguir con máquinas rotatorias también acompañando todo esto de manera sustentable. Una operación clásica y asignación manual de recursos de seguridad a requerimientos de digitalización, y altos niveles de cortocircuito y redes fuertes. Vamos a pasar a una red con menor nivel de cortocircuito y redes, voy a decir entre comillas, débiles, porque en el fondo son redes que van a tener menor nivel de cortocircuito, pero tienen una impronta y otros desafíos y otras virtudes también que tenemos que ir explorando de manera conjunta. Así que sin más, y pidiendo ahí disculpas por los problemas técnicos y haberme pasado un poquito del tiempo, seguimos con el seminario. José, te paso el habla de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Súper interesante la presentación. Ahora invito a Natalie Montezuma si se puede unir también para presentar los resultados del estudio de reconversión. Ahí está Nati. Muy bienvenida y te escuchamos. Ok. Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a proyectar la presentación primero. Me cuenta si ya se está viendo. Aún no sé. Ahí se está cargando. Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces podemos empezar. Bueno, yo les voy a hablar acerca de del estudio de la reconversión de termoeléctricas a hidrógeno y a condensadores síncronos. Primero vamos a hablar un poco acerca del contexto, aunque Alex ya nos hizo más o menos una idea de por qué hicimos el estudio. Y después lo presentamos el estudio que tiene el nombre de Análisis de dos opciones tecnológicas de reconversión de las termoeléctricas y su integración al Sistema Eléctrico Nacional. Vamos a ver las rutas de reconversión de las termoeléctricas a carbón y de las termoeléctricas a gas. Por último, se hace una comparación de costos de cada alternativa y las conclusiones del estudio. Bueno, este estudio se hizo en el marco del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética en Chile, dentro del proyecto de descarbonización del sector energía en Chile, el cual tiene como varias líneas de trabajo, entre ellas la salida del carbón y el desarrollo del hidrógeno verde. Dentro de este contexto hemos realizado varios estudios. Está la Guía Técnica de Buenas Prácticas Ambientales para el Cierre de Centrales, un documento que resume todo el retiro y la reconversión de las unidades a carbón en Chile. También un análisis de la reconversión a baterías Carnot y un estudio que se hizo para la Mesa de Retiro y Reconversión de las Unidades a Carbón, que analiza 15 alternativas de retiro de las centrales a carbón, y del cual se desprende este estudio que hace un enfoque solo a condensadores síncronos y a tecnologías con hidrógeno verde. Bueno, como mencioné, se hizo dentro del proyecto de descarbonización del sector energético de Chile, teniendo en cuenta que se van a retirar o a reconvertir 15 unidades al 2025. Se busca que esta reconversión sea a tecnologías coherentes con una transición hacia una matriz energética sostenible, y teniendo en cuenta la estrategia de hidrógeno verde y los requerimientos de flexibilidad del sistema eléctrico, se seleccionaron estas dos tecnologías, o sea, las tecnologías con hidrógeno y los condensadores síncronos.
bueno, la idea es también hacer una reutilización de la infraestructura de las centrales y con todos estos resultados también puedes proveer información para los procesos de planificación y además abordar los desafíos para integrar estas nuevas tecnologías al sistema eléctrico nacional. El objetivo del estudio es analizar estas dos tecnologías y en general el contenido pues analiza estas dos alternativas para la reconversión de centrales a carbón y a gas y hace también un análisis de costos, el aporte al sistema eléctrico nacional y los aspectos ambientales. Y también hace un análisis técnico-económico de la reconversión de las unidades al sistema eléctrico nacional y por último hace unas conclusiones y unas recomendaciones. Ahí abajo está el link para descargar el estudio que lo vamos a subir durante el día, pero por ahora ya está subido el resumen ejecutivo. Este estudio lo encargamos a la consultora Inodu, que va a estar al final para resolver las dudas, junto con Alex y conmigo. Y ya empezando con el estudio, primero vamos a ver las rutas de reconversión de las termoeléctricas a carbón. Analizamos 5 tecnologías. Aquí las podemos ver, que es el condensador síncrono, los combustibles verdes en caldera, la instalación de turbinas, la instalación de motores y de celdas de combustible. Y aquí en esta imagen podemos ver los principales cambios o los principales equipos que se necesitan en la reconversión de estas unidades. Y vamos a empezar primero con los condensadores síncronos. Bueno, la idea del condensador es brindar estabilidad en contingencias con baja tensión, mantener la inercia igual que una central o incluso más con el acople de un volante de inercia, hacer una contribución a los niveles de cortocircuito. Además, el condensador síncrono tiene características que tienen bajos tiempos de instalación, aproximadamente de 16 meses, y tienen hasta 40 años de vida útil, además de bajo mantenimiento. Acá podemos ver un ejemplo de una reconversión de generador a un condensador síncrono en Estados Unidos, que es donde tal vez hay más experiencia de esta tecnología. Acá podemos ver lo que se reutilizaría de la central que está en verde, que serían las instalaciones o la infraestructura eléctrica, además del generador. Y por otro lado también está el sistema de enfriamiento que se debe evaluar de acuerdo al condensador síncrono que se vaya a instalar y qué sistema de enfriamiento necesitará y puede reutilizarse. Los nuevos equipos que se necesitarían para instalar el condensador síncrono principalmente es el sistema de accionamiento de arranque y el sistema de excitación estática y además pues todo lo del control del condensador síncrono. Y además, si se quiere aportar inercia al sistema eléctrico, también se tiene que evaluar la instalación de un volante de inercia. Lo que no se utilizaría es todo lo relacionado con la generación a vapor, la caldera y el suministro de combustible, todos los equipos de control de emisiones, la turbina y bueno, el sistema de enfriamiento, como lo mencioné, está en evaluación. Para esta tecnología consideramos o seleccionamos las unidades que están en el norte, específicamente las que están en el complejo termoeléctrico de Tocopilla. Analizamos a Norgener 1 y a Norgener 2 de Asgener. Se seleccionaba pues porque en la zona norte se necesitan reactivos, corriente de cortocircuito e inercia. Y para el análisis considero que se reutiliza la mayoría de componentes de la central, pero esto va a estar esto variará de acuerdo al estudio de factibilidad técnica de la revisión de componentes, cuáles se pueden reutilizar, y después se hace como un trabajo mecánico en la turbina y el generador para desacoplar la turbina, y después se hace un trabajo eléctrico en el generador y los sistemas auxiliares para instalar los nuevos equipos, el sistema de arranque del condensador principalmente. Esto se estima, de acuerdo a la información de proveedores, que estaría entre 1.8 y 2 millones de dólares
y con el acople del volante de inercia aumentaría entre 1 y 1.5 millones de dólares. Ya seguimos con otra alternativa que se analizó, que es la quema de hidrógeno verde en caldera. La evaluación del proceso de reconversión depende de la caldera que se va a evaluar, el tipo de quemadores, si son tangenciales o frontales, y los requisitos de mezcla. Cuánto hidrógeno se va a quemar junto con el otro combustible. Y también, bueno, en esta tecnología existe más experiencia con calderas de quemadores tangenciales para quemar hidrógeno. Esto de acuerdo a la experiencia que hay en la industria química de Estados Unidos, pero también se puede ver si con el otro tipo de quemadores se puede quemar hidrógeno. También existe experiencia de reconversión en calderas de carbón pulverizado en la industria química que quema actualmente hasta 30% hidrógeno. Y para esta alternativa se provee un proceso de reconversión en etapas en el que se vaya incrementando la mezcla de hidrógeno. También para esta tecnología es súper relevante evaluar el suministro de hidrógeno en el momento en que se vaya a evaluar la reconversión. Con respecto a otro combustible que también se analizó dentro del estudio, que es el amoníaco, podemos decir que ya como algunas centrales eléctricas, termoeléctricas a carbón tienen el CCR, podemos decir que el amoníaco es una alternativa que puede ser transitoria para reducir las emisiones porque tiene baja complejidad de implementación o de reconversión, no se necesitaría tampoco hacer muchos cambios. El principal promotor de esta tecnología es Japón, que es el país en el que se proyecta el 2030 proporcionar más del 1% del amoníaco. Y ha tenido ya experiencias quemando 0.8 de hidrógeno en calderas de carbón pulverizado y ha hecho pruebas con 20% y se proyecta hacer esto para el 2025. También las pruebas que se han hecho en Japón prevé un proceso de reconversión en etapas con porcentajes de mezcla de amoníaco incrementales por nivel. Para quemar hidrógeno verde o amoníaco en caldera, entonces se reutilizaría la mayor parte de la infraestructura de la central, excepto por la cancha de carbón. Entonces se va a tener que incluir un sistema de abastecimiento de combustible, almacenamiento y tuberías de transporte de la caldera, además de un sistema de control de combustión que incluya sensores de estabilidad de llama y equipo de detección de fugas. Esta es una tecnología que todavía no se ha probado en generación, es experimental. Por último, bueno, siguiendo, tenemos otra alternativa de reconversión que es el hidrógeno verde en turbinas. Esta alternativa considera la instalación de turbinas de gas en reemplazo de las calderas y de las turbinas de vapor. Existen experiencias como la que vemos aquí en la imagen, que es de la central a carbón de Intermountain en Estados Unidos, la cual está proyectado pasar de carbón a una central de ciclo combinado y comenzar a quemar 30% de hidrógeno, de mezclar 30% de hidrógeno con gas natural. Y para el 2045 se prevé que va a utilizar 100% hidrógeno. También para esta alternativa se prevé que se tendrán tecnologías con 100% hidrógeno en un plazo de 5 a 10 años y esta transición va a depender de la cadena de valor completa del hidrógeno, además de evaluar pues, esta dependencia que hay inicialmente de la red de gas. Esta alternativa permite reutilizar la infraestructura eléctrica, la torre de enfriamiento y los edificios administrativos. Y el sistema de enfriamiento estaría también reutilizándose y con respecto a la turbina y el generador, se podrían también reutilizar haciendo una repotenciación si consideramos que se va a hacer un ciclo combinado. Y además pues se tiene que instalar la turbina de gas.
Con respecto a la alternativa de motores a hidrógeno, la inclusión de hidrógeno en motores de combustión interna todavía no ha sido implementada a gran escala, pero de acuerdo a la información de proveedores, ya con los motores instalados se puede utilizar dependiendo de la tecnología o del proveedor, entre 25 y 60% de hidrógeno, y ya con los motores nuevos se puede hasta mezclar 100% hidrógeno. Esta tecnología puede competir con las turbinas a gas, sin embargo, también falta infraestructura global para producir, almacenar y distribuir hidrógeno a gran escala. Aquí podemos ver un ejemplo de un complejo que hay en Argentina en el que se produce hidrógeno a partir de la energía eólica, y parte de este hidrógeno se utiliza en motores de 1.4 megawatts en el que se mezcla hasta 42% hidrógeno. Acá podemos ver que solo vamos a reutilizar la infraestructura eléctrica y los edificios administrativos. Con respecto a las celdas de combustible, hay una necesidad de implementación también a gran escala. Es una tecnología que es madura y el desafío son reducir los costos de inversión. Está disponible ya actualmente para utilizar 100% hidrógeno y no se debe considerar la cercanía a una red de abastecimiento de gas. Aquí podemos ver la central con celdas de combustible más grande que hay en el mundo, que está en Corea del Sur y está operativa desde el 2020 y tiene una capacidad de 50 megawatts. También, al igual que los motores, solo se reutiliza la infraestructura eléctrica en los edificios administrativos. Los componentes básicos que se tienen que considerar en la celda de combustible es el stack de celdas, el procesador de combustible, el acondicionador de poder, el compresor de aire y el humidificador. Con respecto a estas tecnologías, las turbinas, los motores y las celdas, seleccionamos una zona de Chile para hacer un análisis. Se identificó a Mejillones como la ubicación ideal para llevar a cabo la evaluación de las centrales termoeléctricas a carbón y a gas, puesto que las centrales que están ubicadas acá tienen compromisos de cierre de centrales, hay una posibilidad de hacer un clúster de hidrógeno, también hay disponibilidad de espacio suficiente para favorecer las economías de escala para la generación de hidrógeno verde, hay un acceso a la red de gas natural, hay posibilidad de generar energía renovable con las centrales cercanas, está la línea de transmisión y también hay una presencia de otros consumidores potenciales. Entonces, dentro del estudio van a ver detalladamente el análisis que se hizo para las centrales Cochrane 1 y Cochrane 2, para el complejo termoeléctrico Mejillones, y también se consideró el complejo termoeléctrico, la unidad 3 del complejo termoeléctrico Mejillones, para hacer una reconversión a turbinas que utilicen hidrógeno combustionando con gas natural, haciendo una transición hasta el 100%. Solo les voy a mostrar aquí un ejemplo de una de las centrales, que es Cochrane. Para esto se hizo como un análisis preliminar del área disponible en la central, que en total son 91 hectáreas, más 18 hectáreas de la cancha de carbón y 15 que se pueden utilizar para otros fines. Entonces, para esto se hizo una comparación con la superficie que necesitan la instalación, ya sea de turbinas o de motores o de celdas de combustible, que como podemos ver aquí en el cuadro superior, es mucho menor, o sea, sobraría espacio, entonces hay una alternativa de disminuir un 30% el espacio. Además, ya actualmente las turbinas de las que tenemos la información de los proveedores ya pueden quemar 50% hidrógeno, y además se considera que hay un ahorro hasta del 3% por la reutilización de la infraestructura. Con respecto a las termoeléctricas a gas, se consideraron las dos alternativas, que es con combustionar gas natural con hidrógeno y solo combustión de hidrógeno puro.
Para esto es relevante evaluar la capacidad de la turbina de gas para funcionar con un combustible con alto contenido de hidrógeno. Puede ser que la turbina actual de la central ya tenga un porcentaje, pueda quemar un cierto porcentaje de hidrógeno, eso de acuerdo al fabricante. Esto dependerá de los sistemas de combustión, que son difusivos o de premezcla pobre. Los difusivos ya pueden quemar actualmente hasta un 100% de hidrógeno. Y también hay que tener en cuenta en esta alternativa si el hidrógeno se transporta a la central por separado del gas natural. Para esto se va a requerir un sistema de mezcla de combustible, como podemos ver en la imagen, que actualmente ya en Estados Unidos hay una central que utiliza un sistema de mezclado de hidrógeno con gas natural entre el 5 y 95%. Para esta tecnología también tenemos que ver que las barreras para llegar a ser un 100% hidrógeno se centran en la necesidad de contar con un suministro continuo de hidrógeno. Acá podemos ver principalmente lo que se necesitaría evaluar para la reconversión a turbinas que mezclen hidrógeno. Sería evaluar las tuberías y los componentes del suministro de combustible, el sistema de combustión de la turbina de gas y los controles. El recinto de la turbina de gas, se debe revisar la ventilación, la detección de gases peligrosos y la protección contra incendios. El generador de vapor de recuperación de calor y el sistema de reducción catalítica selectiva o CCR. Para este ejemplo analizamos la unidad CTM3 del complejo de Mejillones. Teniendo en cuenta la antigüedad de la turbina, puede ser que se necesite instalar una nueva turbina a gas. Eso también se tiene que evaluar. Pero posiblemente en este momento ya se puede mezclar un 5% de hidrógeno sin requerir mayores modificaciones de hardware más que el sistema de mezclado. Y para analizar ya un porcentaje de mezcla superior se tendrá que hacer un estudio de ingeniería o consultar con el fabricante cuánto es el porcentaje de mezcla que se puede hacer actualmente. Ya terminando, hago una comparación de costos de cada alternativa. De las 6 presentadas, la más económica es la de condensadores síncronos, la reconversión. De acuerdo a la información de un proveedor, pues vimos que puede ser hasta de $2 millones y según la experiencia ya implementada en algunos proyectos puede variar puede ser un poco más caro, entre 2.7 y 7.3 millones de dólares. La alternativa más cara sería la de las celdas de combustible, que tiene un CAPEX de 5.15 millones de dólares por megawatt y un costo de operación y mantenimiento de 0.26 millones de dólares megawatt al año, pero el costo ya de operación y mantenimiento variable va a ser aproximadamente de 0. No tenemos todavía información del CAPEX de la quemada de hidrógeno o combustibles verdes en caldera, pero sí también pueden encontrar en el estudio ya el análisis también para turbinas, para motores y la reconversión de las turbinas a gas. Como lo mencioné anteriormente, también hay un análisis del aporte al sistema eléctrico nacional y de los aspectos ambientales de cada alternativa. Ya llegando a las conclusiones, el hidrógeno verde se muestra como una mejor opción sobre otros combustibles por la eficiencia, la reducción de emisiones y las características de combustión del hidrógeno. También la alternativa de quemar hidrógeno en caldera, pues como vemos no hay un ejemplo, no está madura, pero existen calderas en la industria química que ya operan con gas natural y 80% hidrógeno, y también experiencias con carbón pulverizado que han operado hasta con un 30% de hidrógeno. Las turbinas, los motores y las celdas de combustibles con hidrógeno son ya tecnologías que son maduras y que incluso algunas pueden utilizar hasta 100% de hidrógeno actualmente o ya en el futuro. También dado que el potencial de reutilización de la infraestructura original de las centrales que se encuentran en el sistema eléctrico es bajo,
Entonces se evaluó solo la instalación de tecnologías con hidrógeno como las turbinas, los motores o las celdas. Actualmente las centrales a gas pueden mezclar un 5% sin requerir modificaciones de hardware, como lo mencioné. Y la transición hacia un 100% hidrógeno va a depender de la cadena de valor del hidrógeno. Para esto vemos que es necesario contar con un adoptador temprano de estas tecnologías para permitir la experimentación. Y vemos como unas alternativas viables debido a que en Chile la volatilidad del costo de gas natural y las alzas posibles a futuro puede existir la opción de emplear hidrógeno verde en la medida que vaya reduciendo sus costos. Con respecto a los condensadores síncronos, se considera como la alternativa más económica y más viable porque es una tecnología madura, es económica y se reutiliza mayor parte de la infraestructura de la central, además que ya están instalados casi el 90% de lo que se necesita del condensador síncrono. Sin embargo, a pesar de ser la alternativa más económica para reconvertir, también se tiene que evaluar los ingresos por brindar estos servicios al sistema eléctrico nacional. Entonces, pero también se tiene que evaluar y comparar esta tecnología con otras tecnologías que pueden ser mucho más caras que la instalación de un condensador síncrono. Bueno, aquí termino. Ahora vamos a seguir respondiendo sus preguntas junto con Alex y con Tomás de Innova. Muchas gracias, Natalie. Invito a que se vuelva a unir Alex también y aprovecho de darle la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos a Tomás Meyer de la consultora Innovu. También muchas gracias a todos los participantes. Y la primera pregunta quería hacértela a ti, Tomás. En el chat apareció una pregunta sobre la reconversión utilizando hidrógeno en caldera de las centrales térmicas a carbón. Específicamente cuánto es el porcentaje de combustible que sería reemplazado de lo que se pudo ver en el estudio, pero igual quería ampliar un poco más esta pregunta y preguntarte tu visión respecto a esta opción de reconversión y también tu visión respecto a la otra opción que se evaluó en el estudio, que sería la cocombustión de hidrógeno con gas natural en las centrales de gas y una eventual transición hacia el 100% de hidrógeno. Perfecto. ¿Me escuchan, José? Sí, sí, todo Qué bien. bueno. Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones y por las preguntas. Mira, con respecto a las calderas hay que entender que a nivel internacional no se identifican experiencias en generación eléctrica. Tuvimos la alternativa de contactar proveedores tanto en Estados Unidos como en Japón, que son los dos grandes polos de desarrollo en este caso. Y en el caso de las calderas, es un proceso de reconversión que va a depender del tipo de caldera. Acá en Chile tenemos tres tipos de calderas. Tenemos calderas de carbón pulverizado con quemadores tangenciales, con quemadores frontales y calderas de lecho fluidizado, que son la CTA y la CTH. La casuística, en este caso la experiencia, da cuenta de reconversiones principalmente de calderas de quemadores tangenciales, que en este caso generalmente están distribuidos en 4 o 5 niveles y las reconversiones se abordan en este caso por nivel de quemador. O sea, uno estaría hablando de un 25% de aporte energético y después un aumento sucesivo en base al comportamiento de esta primera intervención. Acá se ven dos approaches. Uno, inicial, es decir, mantenemos la superficie de la caldera y vemos de qué forma, en este caso, podemos llevar a cabo una combustión segura de hidrógeno, o un segundo approach, que es mantener la capacidad, en este caso, de la caldera y evaluar si es que existen implicancias en el circuito de vapor, en este caso, que pudieran traer complicaciones. Así que, en resumen, es una tecnología que actualmente no es madura y hay que evaluar si es que esta transición, donde nosotros vemos que Japón propone, por ejemplo, quemar amoníaco en un 20% al 2035, está en línea con los desafíos que estamos viendo actualmente a nivel nacional. Y ahí también un poco quizás hacer el hincapié en que en Chile el enfoque principal debiese estar en el hidrógeno verde. En este caso, en las calderas, la alternativa de Japón es amoníaco, porque Japón va a ser un país
importador de combustibles sintéticos. Nosotros queremos ser el país exportador de combustibles sintéticos en este caso y productor, y por lo tanto el hidrógeno va a ser la principal preocupación. Eso por las calderas. Con respecto a las turbinas, bueno, aquí quizás diferenciar dos casos: la instalación de sistemas nuevos y la reconversión de sistemas actuales. En Chile el parque térmico de turbinas, casi un 75% está compuesto por turbinas de General Electric. Nosotros tuvimos también acceso a conversar con proveedores, y la verdad es que desde el punto de vista tecnológico, las adecuaciones en el corto y mediano plazo es esperable que se puedan hacer. Lo que da cuenta la experiencia internacional es que el principal desafío en este caso es ser capaz de abastecer a la central con hidrógeno de forma confiable. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos el caso de Cochrane, que es una central de 500 megas, y pensásemos en un ciclo combinado de 500 megas, necesitaríamos aproximadamente generar entre 500 y 600 toneladas de hidrógeno al día para abastecer esa central. Si nosotros uno quiere almacenar, tener un almacenamiento de 2 días, por ejemplo, necesitamos capacidades de almacenamiento que van a estar entre 1.500 y 2.000 toneladas de hidrógeno. Es decir, es un gran desafío. Y bueno, como bien decía, con respecto a sistemas nuevos, es de esperar que en el corto y mediano plazo sí esté la posibilidad de quemar un 100% de hidrógeno, y para aquellos sistemas actuales, actualmente instalados en el Parque Térmico Nacional, yo creo que lo relevante es tener acceso a los modelos de las turbinas, a los tipos de quemadores, y realmente poder objetivizar los criterios de reconversión y evaluar cuál es la capacidad para quemar hidrógeno en cada uno de estos sistemas. Y por último, quería hacer simplemente un comentario como para completitud con respecto al informe, con respecto a los condensadores síncronos, que muy bien presentaron Alex y Natalie. El principal trade-off que nosotros vemos está asociado al potencial de ahorro de costos de inversión de un condensador síncrono versus la alternativa de instalar un condensador nuevo, o versus lo que hemos visto, digamos, por parte del coordinador en la intención de instalar STATCOM, digamos, es ver cuáles son los beneficios a nivel sistémico. Hemos visto experiencias en Texas, en Estados Unidos, donde si bien existe un ahorro, digamos, inicial asociado a un costo de inversión que puede ser de un 20%, de un 30% de la instalación de un equipo nuevo, finalmente los beneficios sistémicos de instalar el equipo, en este caso, más cercano a las zonas que necesitan reactivo, que es más hacia el interior, podría ser de más beneficio para el sistema, ya que las centrales térmicas en este caso están ubicadas en la costa, dado que tenemos que importar los combustibles. Así que eso, espero que haya respondido a la pregunta, y bueno, cualquier duda, feliz que nos puedan contactar y leer el reporte. Sí, perfecto. Muchas gracias, Tomás, por la respuesta. Ahora quería pasar a Alex. Hay un par de preguntas en el chat relacionadas con la PELP y cómo se relaciona esto con la eventual reconversión de centrales térmicas. Y hay dos preguntas que quizás se podrían combinar. Una dice, ¿cuáles serían los consumidores de hidrógeno verde que se están evaluando para la PELP? ¿Y qué porcentaje de reducción de gases de efecto invernadero se están evaluando que podría reducir el hidrógeno verde? Y a esto también me gustaría como agregarle, si es que obviamente este estudio sirve para la planificación energética a largo plazo, pero te quería preguntar qué alternativas de reconversión están evaluando en la PELP y cómo sirve este estudio para realizar ese análisis. Perfecto. Gracias, José. Voy a tratar de ir en orden. Así, lo primero, claro, yo creo que ahí tratamos de explicar en la presentación un poco por qué surgió la necesidad de hacer este estudio. Que justamente era, digamos, como nosotros vamos con un checklist. Hay muchas tecnologías y sabemos que no hay que casarse con una y no se puede tampoco. Y vamos como anotando así, como ya tenemos los insumos para la planificación. Esto lo estoy contando bien metodológicamente. ¿Sí o no? Y ahí vamos como inercia sintética, sabíamos que era algo que teníamos que meter, pero necesitábamos como la impronta y la fuerza detrás que nos dijera que eso era factible. Check. En este caso fue lo mismo, fue como, ya, sabemos que hay un problema, sobre todo en el norte grande, el norte chico, hacia arriba, vamos a tener un problema si sacamos todo el parque generador rotatorio que rota, principalmente con los niveles de cortocircuito. Yo creo que eso
estuvimos hablando mucho de inercia, ahora tenemos que hablar también de la fortaleza de la red, que es el nivel de cortocircuito. Y ahí surge esa idea de, oye, pero si tenemos activos que están girando, que además generan empleo en ciertas zonas, ¿por qué no usarlos en beneficio de la seguridad del sistema, migrando y con un ojo muy puesto en el futuro sustentable? Entonces ahí está lo que el condensador sincrónico, entendiendo por supuesto ahí lo que decía Tomás, que siempre hay que evaluarlo y ver los beneficios sistémicos con otras alternativas como STATCOM u otras cosas por el estilo. Y también estaba, una de las cosas más importantes era que el gas natural, si sabemos que el combustible de la transición, porque nos va a permitir apalancar muchas infraestructuras que tiene su tiempo constructivo y tiene su inercia constructiva, llamémoslo, para ir como cubriendo esos espacios, pero ¿por qué no pensar también en una continuidad de un gas natural hacia un gas sintético? En el fondo, como al menos plantearnos la pregunta y qué tan factible era. Entonces, eso lo estamos incorporando como insumo, ahí respondiendo a tu última pregunta, a la PELP a través de inputs, en el fondo. Si yo tengo una meta política, porque la PELP no solamente es optimización, sino también tiene metas políticas y aspiracionales que surgen de elementos más estratégicos como la política energética nacional, ley de cambio climático, etc. Y tengo una meta que dice al 2050 quiero no sé, una operación eléctrica 100% libre de emisiones. Ok, podemos, pero, y a lo mejor necesito una central rotatoria con un gas sintético. Por ahí vi también en el chat que alguien preguntaba por qué hidrógeno verde, por qué cómo producir con electricidad hidrógeno verde y después volver a usarlo como electricidad. Y claro, ahí también hay muchas preguntas. Por ejemplo, está el seasonal o el seasonal storage o el almacenamiento estacional, que justamente busca que la diferencia entre la energía solar que se genera en el verano y en invierno, que es bastante diferente, y mientras más solar fotovoltaica tenemos, cada vez se va a notar más, esas diferencias las puede cubrir un elemento como un almacenamiento más estacional del tipo hidrógeno verde. Podría ser una alternativa. Y ya respondiendo ya bien puntual, los consumidores de hidrógeno verde y la reducción de emisiones, bueno, el hidrógeno verde surge justo por eso, porque decíamos, ¿cómo podemos llegar a la carbono neutralidad? Y poníamos electrificación. Hay muchos consumos que no se pueden electrificar, como los tractocamiones y cosas de esa índole, o cuesta mucho electrificarlos, o usar una batería, porque la batería de ion litio es mucho más pesada, mucho más densa, entonces hay un problema ahí logístico. Entonces ahí surgió como un listado de usos que nosotros teníamos y dijimos, ¿sabes que esto no se puede electrificar de manera directa? Entonces necesitábamos usar otra cosa. ¿Y qué es lo que era mejor? El hidrógeno, su gran virtuosismo es que es muy liviano y que tiene una densidad energética muy atractiva. Entonces ahí es donde está su nicho. Y dicho eso, estimamos que cerca del 25% de las emisiones nacionales puede ser cubierta por hidrógeno verde. Son aquellos usos que no podemos electrificar de manera directa y que tampoco podemos llevarle energías renovables de manera directa. Y voy a listar algunos de esos usos y con esto termino. Por ejemplo, se cruzó un micrófono, parece. Sí. Por ejemplo, en industria y minería tenemos procesos térmicos y usos motrices. Estamos apuntando a cerca de un 10% de los procesos térmicos de industrias varias, abastecerlos vía hidrógeno verde. Todo esto surge de una iteración ida y vuelta para calcular como las medidas costo eficientes. Y usos motrices en minería, en la industria, perdón, tenemos un 10% de reemplazo por hidrógeno verde y donde estamos poniendo mucha fuerza y vemos que muchos actores y empresas de ese sector, en la minería del cobre estamos diciendo que más de un 90% puede pasar a hidrógeno verde en condiciones optimistas. Y en transporte también tenemos que los vehículos pesados, como los tractocamiones, los transportes de carga mediano y ligero, también podrían alcanzar cerca de un 60% de reemplazo hacia hidrógeno verde, suponiendo que al 2040-2045 establecemos una cuota de 100% de venta de vehículos pesados cero y baja emisión. Entonces ese es como el impulsor. Y esto sigue lo último, también estamos considerando el transporte aéreo comercial, porque los aviones, claro, usan un queroseno que emite, y tampoco es difícil pensar en una electrificación con una batería, puede ser en el futuro, nadie lo sabe, pero hoy día como que se ve mucho más factible hacerlo con hidrógeno verde. Entonces, esos son como los grandes usos. Hay algunos más, y ahí en el informe de la PEL los pueden leer con detalle, pero va por ahí un poquito la cosa. Sí, eso, espero haber respondido todas las preguntas. Sí, muchas gracias, Alex. Ya estamos
más o menos en el tiempo, pero le quiero hacer un par de preguntas a Natalie también que surgieron en el chat. Hay una pregunta que dice, estamos viendo predicciones futuras, por lo que resulta esencial las referencias de casos de éxito de pilotos y escalas comerciales actuales. ¿Esto se incluyó en el estudio? ¿Incluyeron también información sobre proveedores de tecnología? Sí, en el estudio van a encontrar experiencias que hay de cada alternativa tecnológica que se analizó. Está mostrado el detalle de cada experiencia y también se analizaron los pilotos y los proyectos que hay de algunas alternativas para hacer la reconversión o para implementar la tecnología. No recuerdo más si... ¿cuál era la otra? Sí, no te hice solo una pregunta. Después te quería hacer otra porque ya hemos hablado mucho sobre hidrógeno verde, pero este estudio se focaliza tanto en hidrógeno como en condensadores síncronos. Entonces, te quería preguntar, ¿qué otros aspectos se deberían tomar en cuenta para la reconversión a condensadores síncronos? Desde un punto de vista enfocado para el inversionista o para el sistema eléctrico. Como lo mencioné al final en las conclusiones, bueno, vemos que esta es una alternativa económica, la reconversión es fácil porque ya está instalado casi todo el equipo de la central, entonces solo se tiene que evaluar técnicamente qué equipo se puede reutilizar para instalar este condensador síncrono, pero también, como lo mencionó Tomás, se tiene que evaluar sistemáticamente si es favorable para el sistema eléctrico en la ubicación donde se va a hacer esa reconversión a condensador síncrono y también ver la remuneración por prestar los servicios que pueda prestar. Porque actualmente, digamos, la central está recibiendo ingresos por generar, entonces ya pasaría solo a prestar servicios complementarios y tendría que hacerse esa evaluación también, desde el punto de vista del inversionista. Pero también podemos ver que puede ser una alternativa económica para el sistema eléctrico, más que otras tecnologías como el STATCON, que puede ser un poco más cara que el condensador síncrono. Y muchas gracias, Natalie. Como les decía antes, ya estamos un poco pasados del tiempo. Disculpen si no podemos responder todas las preguntas, pero luego nos pueden escribir si es que tienen alguna pregunta sobre el estudio o algo por el estilo. Pero quería terminar la ronda de preguntas y el panel pidiéndole a cada uno de los panelistas si pudieran dar sus conclusiones o reflexiones finales, los desafíos más importantes que puedan que tengan en mente respecto a la reconversión de centrales, pensando específicamente en las dos tecnologías que vimos hoy en la jornada. Quizás podemos empezar por Tomás. Perfecto, gracias, José. Mira, a ver, nuevamente separar los tres principales temas. En primera instancia, y con respecto a las calderas, yo creo que hay que tener en consideración que se requiere, digamos, un early adopter, o sea, se requiere permitir, en este caso, y también una instalación que quiera llevar a cabo este proceso de reconversión y también entender que este proceso de reconversión no es una tecnología que sea madura ni que está presente a nivel internacional. Esto va a estar inmerso dentro de un contexto de competencia, donde, como bien mencionó Carlos, mencionó Alex, va a haber otras alternativas y, por lo tanto, si es que se quiere potenciar la generación eléctrica a través de hidrógeno verde en calderas, se requiere de una primera experiencia, digamos, por nivel de quemadores y con porcentajes crecientes de mezcla de hidrógeno. Con respecto a las turbinas, lo que nosotros vemos es que en el corto y mediano plazo va a estar disponible, digamos, modelos de turbinas de gran escala de los distintos proveedores para poder ser instalados como sistemas nuevos y para aquellos equipos, digamos, que aún cuenten con vida útil y quieran llevar a cabo un proceso de reconversión, también va a estar claro cuáles son las etapas de ese proceso de reconversión y quizás aquí lo más importante es entender de qué forma nosotros llevamos a cabo esta transición y le permitimos también al operador de los activos
tener la certeza de que va a poder llevar a cabo su proyecto pensándolo en 20, 25, 30 años a futuro. Por último, con respecto a los condensadores síncronos, que quizás es la alternativa que tiene menos restricciones de espacio y de ubicación, lo más relevante va a ser evaluar este trade-off respecto a un potencial de ahorro en costos que es significativo y ver si es que ese ahorro en costos, digamos, es más beneficioso que una instalación de un equipo nuevo en otra parte del sistema. Lo que sí vemos es que los costos de reconversión de una central termoeléctrica de carbón a condensador síncrono son considerablemente menores a lo que puede ser la instalación de un sistema nuevo o de un STATCOM, que ya hemos visto que es parte de la planificación del coordinador en este caso. Así que ese es el mensaje, muy invitados a leer el informe y ahí van a encontrar muchísima información relevante y pueden contactarnos ante cualquier duda. Muchas gracias, Tomás. Gracias también por acompañarnos hoy día. Ahora le quiero dar la palabra a Alex, si nos pudiera compartir su impresión o reflexiones finales sobre estas alternativas de reconversión. Super. Gracias, José. Muy cortito. Claro, quedamos como muy contentos y tranquilos de que hay alternativas tecnologías. Ese era uno de, de los puntos a abordar en este estudio. ¿Qué tan factible era? Por supuesto, cada solución tiene que vestirse a su realidad, pero ya quedamos tranquilos de que si necesitamos cortocircuito, necesitamos ciertas cosas que van a ir activándose, tenemos a mano alternativas. Ahora lo que viene, yo creo que este diagnóstico era necesario, porque había muchas cosas en la mesa, y creo que ahí la planificación energética y el trabajo conjunto que hemos tenido con GIZ, bueno, y con los consultores, en este caso con Innodu, que nos ha apoyado no solo con este estudio, sino con muchos que hemos usado como insumo, es justamente para eso, para proyectar y planificar de manera conjunta todos los efectos, en el fondo, variados que tenemos en este camino y en este desafío hacia la carbono neutralidad, donde las tecnologías son un medio un medio que hoy día tenemos que ya empezar a pensar en habilitar las señales de largo plazo, principalmente que dan como certidumbre la inversión, para este tránsito multitecnológico que tenemos que recorrer. Entonces yo creo que los diagnósticos nunca llegan a su fin, pero ya estamos llegando a cierto nivel que nos permite dar cuenta de las cosas que se necesita hacer en esta década para habilitar el largo plazo. Almacenamiento, lo dijimos en la PEL, necesitamos al menos cerca de 2000 megas de almacenamiento que arbitre. La concentración solar de potencia debiese empezar a tomar protagonismo a fines de esta década, considerando los periodos constructivos que también que ello conlleva. Pero por supuesto ahí tenemos que ahora empezar a mirar las licitaciones, los servicios complementarios, el mercado a corto plazo del sistema eléctrico, para ir, por supuesto, actualizándolo a los desafíos del futuro, no del ayer, sino que del mañana y del presente. Entonces, esa es como mi mirada, como que ya el diagnóstico está conciso, un poquito más macizo, vamos a seguir ajustando, va a aparecer una nueva tecnología, un costo que va a bajar y todo, pero ya el fuerte lo tenemos capturado. Y yo creo que ya es momento de pasar a la otra discusión, que por supuesto se está teniendo, pero seguir en esa impronta en que la tecnología no quede trabada por un tema regulatorio. Entonces, esa es mi conclusión, y para eso tenemos que conversar conjuntamente, y voy a pasar el dato solamente que yo veo acá mucha gente, 150 personas conectadas, y de seguro cada uno de ellos tiene mucha información. Entonces cualquier cosa que puedan poner en la mesa, tecnológica, etcétera, por favor compartan. Nosotros tenemos un correo de la pelp@minenergia.cl, pueden contactarnos por ahí a través de GIZ, lo que sea, pero es momento ya también de conversar y pasar a este nivel. Así que eso, por mi lado. Gracias, Alex. Gracias por acompañarnos y por la presentación que también nos pudiste mostrar. Por último, le doy la palabra a Natalie para que nos dé también sus conclusiones sobre estas opciones de reconversión. Gracias. Bueno, decir como respondiendo también varias preguntas que salieron en el chat. ¿Por qué analizamos las tecnologías con hidrógeno como los motores, las celdas para generación? Creo que esto se hizo en un enfoque de ver pilotos que se están dando en otras partes del mundo, como presenté el caso de Argentina, en el que no solo se produce hidrógeno verde, sino que parte de esto se utiliza para generación, puede ser para un fin específico, como para el sistema eléctrico nacional. Y no solo
ver los pilotos o lo que se está dando en otras partes del mundo para implementar en Chile. También tenemos que tomar esa bandera y empezar también nosotros a hacer pruebas y hacer pilotos aquí en Chile. Y qué más para hacer la reconversión de las centrales y lo que se está dando, que ya se están cerrando para el 2025 18 centrales, ya se piensa reconvertir 3 de ellas. Y puedo decir que ya se está analizando también otras opciones de reconversión como la batería Carnot. Podríamos hacer un piloto de hacer quema de hidrógeno en caldera y no solo tomar las experiencias internacionales y copiarlas, sino también empezar a hacer en Chile eso. La idea es aprovechar esta instancia del cierre de centrales y analizar todas las alternativas posibles para reconvertir las termoeléctricas a carbón y también las de gas, que es lo que debería venir después. Eso, y bueno, muchas gracias también por la asistencia. El estudio lo vamos a estar subiendo durante el día. Ahora ya están subido el resumen ejecutivo, que está compartido el link ahí en el chat. Y vamos a también a publicar una nota acerca del webinar donde va a estar el link del estudio. Eso, gracias. Sí, muchas gracias, Natalie. De nuevo, muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos hoy, a los participantes que pudieron asistir a este webinar. Como dijo Natalie, toda la información la vamos a ir subiendo durante el día y también aprovecho de dejar invitados tanto a los panelistas como a todos los asistentes a un webinar que vamos a organizar la próxima semana, el 6 de octubre, titulado Búsqueda de hidrógeno para minerías e industria. Vamos a estar analizando otro estudio que estuvimos haciendo para analizar la factibilidad técnica de implementar búsqueda de hidrógeno para rutas mineras. Hay una serie de desafíos que considera este escenario en comparación con los buses urbanos, por lo tanto va a estar muy interesante y los dejo invitados que también nos puedan acompañar el 6 de octubre. Pueden encontrar toda la especificación en la página de 4E. Y sin más que decir, me despido de todos los asistentes, muchas gracias de nuevo y que tengan un muy buen día. Gracias. Buen día, muchas gracias. Que estén bien.